Y no se me puede ocurrir otra persona más que Eduardo Juchime, él es analista político, exconsejero electoral. De verdad, un placer que estés esta noche por acá. Gracias, Encantado. gracias Eduardo por estar. Encantado, Javier. Antes de empezar con este tema de los partidos que podrían perder el registro, sí me interesa un análisis de lo que vivimos el domingo. ¿Qué te pareció la jornada electoral? ¿Qué te pareció la actitud, la acción del Instituto Nacional Electoral y también de los partidos? Yo creo que en general el papel del Instituto Nacional Electoral es correcto como se esperaba, una adecuada organización de las elecciones, pero me parece que le faltó rigor a la hora de poner orden con ciertas cosas. En la compra y coacción del voto, pues tanto al INE como a la FEPADE, pues se les vio muy ausentes, como mirando otra parte, como si la FEPADE particularmente no existiera. Hubo casos escandalosos como aquella compra descarada en la sede nacional del PRI, el partido gobernante. Creo yo que ahí resultan deficitarios. Sin embargo, esta actitud de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya de salir y reconocer la derrota, la victoria del odiado adversario, diría yo, creo que habla muy bien no solamente de ellos, sino de que por fin parece que ya vamos a entrar a la corrección de esa vertiente que todavía no habíamos caminado respecto de la aceptación de la derrota. Es decir, la convicción de que ninguna victoria, como se ha dicho, como se dice mucho, ninguna victoria es para siempre, ninguna derrota es para siempre. Y una prueba evidente de esto es el mismo caso de Andrés Manuel López Obrador, que fue derrotado con sus asegúnes, sobre todo en 2006, 2 veces por la presidencia, y ahí está, ¿no? Entonces yo creo que esto es una enseñanza ejemplar, diría yo, que deja este proceso electoral, que está en desarrollo todavía, no termina hasta que termine. Claro. El poder de los partidos, ¿dónde quedan parados? Veíamos una introducción muy interesante de nuestros reporteros de cómo queda el PRI, cómo queda el PAN, cómo queda el PRD. ¿Imaginaste lo han llamado algunos especialistas, tsunami de Morena? Yo veía una contundencia en la votación de Morena. Es más, alguna vez decía que para que Andrés Manuel López Obrador pudiera ganar, tenía que ser una victoria por nocaut, porque por puntos ahí estaba la compra y coacción del voto, el uso proselitista de los programas sociales. Ha sido de las voces más críticas, ¿no? Ha sido de las voces más críticas con el Instituto Nacional Electoral, con el propio Tribunal Electoral también. Por supuesto. Ha sido muy crítico, entonces decías, es fundamental que sea por nocaut, no podemos llevarlo a tribunales. Y fue un knockout, pero que bueno, tiró no solamente al adversario directo, sino también a otros, ¿no? Incluso yo diría que quizá, muy probablemente, a uno de los aliados de Morena, porque el Partido Encuentro Social ciertamente está en riesgo de perder su registro, y yo veo muy difícil que pueda conservarlo. No es imposible, pero veo muy difícil que pueda conservarlo. Y bueno, y Nueva Alianza pues está... A ver, ese tema me interesa mucho, Eduardo. Cuéntanos un poco, explícale a la gente qué se necesita para perder el registro, qué partidos pierden el registro, por qué lo perderían y quiénes están en este momento en duda. Desde luego están Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, un aliado de Morena, el otro aliado del PRI, porque desde hace algunos años se determinó que en vez de que la votación fuera en forma conjunta, recordarás aquellos símbolos, emblemas para votar con los 3 o 2 partidos, los emblemas de la coalición, que eso ya no fuera así. Entonces cada partido apareció en la boleta con su emblema propio, de tal suerte que quien quisiera votar por el partido A coaligado lo hacía, y por el partido B y por el partido C. Esto permitía realmente medir la fuerza electoral de cada partido y desde luego poner en riesgo el registro si no obtenía el umbral del 3% de la votación en cada una, o más bien en alguna de las elecciones federales, es decir, presidente, diputados, senadores. Ahí hay una discusión muy interesante que se está dando en esos días, promovida por Roberto Duque,
que es muy interesante, porque ciertamente esa lectura que él le da cabe en lo que dice la Constitución y la ley. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que no podrán obtener, mantener su registro los partidos que no obtengan la votación del 3% en cualquiera de las elecciones. Pero al que decir que los partidos que no obtengan perderán, entonces cabe la lectura de que si está hablando de las 3 elecciones federales. Esa es una digamos, interpretación válida, más que válida, ¿cómo decir? Aceptable, comprensible, pero no es esa la oficial. La oficial, y creo yo que va con el espíritu de la ley, esa otra interpretación, la oficial, es que si un partido obtiene la votación del 3% en cualquiera de las votaciones, ya salva su registro. Okay. Exacto. Y si la pierde en una, no es problema. Es decir, esa es la disyuntiva ahorita, si esa no es la lleva polémica. el 3% en una, no tiene problema. Esa es la polémica ahorita. En efecto. Esa es la polémica. Sí, se menciona que son 5 bajo este criterio. Bajo el criterio que sí cabe, es un criterio letrista ciertamente, pero eso es lo que dice. No es una redacción afortunada de la Constitución y de la ley, ¿no? Pero bueno, la interpretación que siempre se ha dado, y creo que ese es el espíritu con que se legisló, es que con obtener el 3% en cualquiera, o vale decir en alguna de las 3 elecciones, es que ahí está ya la libró. Pero si leemos la ley, ciertamente caben las 2 interpretaciones. Ahora, yo diría que si se hubiera querido darle esta interpretación de que fuera las 3, pues se hubiera puesto así, ¿no? En todas las elecciones federales. Y no es esta manera. Ahora, la redacción es desafortunada. Es una polémica de lenguaje súper interesante, de verdad. Es una polémica de lenguaje súper interesante. Por eso también queríamos tocar base contigo, pero bueno, lo aclaras y dices, bueno, siempre se ha interpretado de esta forma. Exacto. Vaya, ahora surge este laberinto lingüístico en el cual, bueno, entramos, no entramos, cuál es la interpretación real de tales palabras. Pero a ver, seguro entonces, Panal y PES están en riesgo de perder el registro. ¿Qué significaría esto? Eso significa que, desde luego, dejan de recibir prerrogativas y cualquier derecho que pudieran tener. Se nombra a un liquidador por parte del Instituto Nacional Electoral que interviene, un interventor que interviene, valga la redundancia, las cuentas del partido, se hace cargo del pago de las deudas, se prioriza a los trabajadores y después que llegue este proceso a su conclusión, entonces ya se determina que el partido no tiene más que hacer en